permitido compartir en Tiempo Emmanuel. Es para mí un privilegio estar aquí reunidos con ustedes. Vamos a orar y vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe en este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, precioso Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, Señor, para darte a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Padre, ayúdame, Señor, a que sea yo, Padre Santo, instrumento en las manos tuyas, Señor, para llegar a cada corazón, quien me está escuchando, Señor, con mi testimonio, Padre, que seas tú dirigiendo, Señor, este tiempo con tu precioso Espíritu Santo y dándonos, Señor, el discernimiento de tu palabra, para que así mismo, Padre Santo, cada persona que esté escuchando, Señor, haga impacto, Señor, tú en el corazón de ellos. Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo les quiero compartir el testimonio de cómo fue que yo empecé a conocer de Jesucristo, a aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. En mi tiempo, bueno, mi vida realmente ha sido una vida, pienso que muy feliz. Como toda vida ha tenido sus altas, sus bajas, no hay vida perfecta. La vida siempre tiene sus inconvenientes. Y siempre he sido muy espiritual, pero en algún momento me alejé de Dios y empecé a tomar decisiones sin pedir la dirección de Dios y pues esas malas decisiones trajeron malas consecuencias en las cuales me afectaron a mi familia y a mí. Y cómo yo me sentí cuando empecé a sentir que mis malas decisiones me están afectando a mí emocionalmente, porque empecé a no tener una luz en mi rostro, porque empecé a sentirme vacía, que a pesar de que tenía todo a mi alrededor, todas las cosas que soy agradecida y en ese momento era agradecida con Dios, de que sabía que tenía alrededor mis hijos y mi familia, pero dentro de mí había cosas que no funcionaban, o sea, que emocionalmente no sentía como paz para con Dios realmente, no sentía como que Dios estaba en mi vida, me sentía como muerta realmente espiritualmente. Entonces empecé a anhelar, mi corazón empezó a sentir que tenía la necesidad de conocer de Dios, tenía que conocer a Dios, tenía que saber Dios cómo pensaba, cómo actuaba, quién era Dios, cómo Dios, yo podía ser útil para Dios. Yo quería servirle a Dios, pero yo quería servirle en qué yo le podía servir a Dios, porque también empecé a ver de que Dios me mandó a mí aquí a la tierra y a cada uno de nosotros con un propósito más allá de tener una familia, de tener un trabajo y de desarrollarnos en una sociedad. Sentí que, o sea, en ese tiempo yo sentía que el tiempo aquí en la tierra mío era más allá de eso, era que Dios, que yo quería ser, como digo, esa pieza o esa persona útil en las manos de Dios, ese instrumento en las manos de Dios, pero no sabía cómo empezar y no sabía cómo hacerlo y claro, pues todo esto me traía a mí tristeza, me traía... no sentía alegría, no sentía, tenía mi trabajo, pero era un vacío, era una soledad tan grande en mi corazón, era algo bien fuerte. Entonces empecé yo a anhelar, a decirle, Señor, Dios, mira, yo te quiero conocer, dime cómo es la manera, cómo yo te puedo conocer. Yo he ido a la iglesia, yo he hablado con personas que conocen de ti, pero siento que yo tengo que meterme contigo para poder saber cuál era tu voluntad para mi vida. Y así fue como dije, bueno, la única manera que yo puedo conocerte a ti es a través de tu palabra, a través de las escrituras. Y, y entonces dije, voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a meterme y a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y así empecé desde Génesis, empecé a leer la Biblia, empecé a llevarla a todos los... O sea, la empecé primero realmente, y soy honesta, la empecé a leer más con discernimiento de hombre que no espiritual. Empecé a leerla
Y a medida que la empecé a leer, Dios me empezó a llevar. O sea, Dios, yo entré a leerla así, pero Dios me empezó a llevarme y a mostrarme lo invisible que yo no conocía. Empezó a mostrarme cómo Él tuvo sus propósitos buenos para cada líder que escogió en la palabra, que escogió en la Biblia, que llevó, que Dios le encomendó a cada uno de ellos cómo ayudar a su pueblo. Cómo Él escogió ese pueblo, cómo Él quiso y desde un comienzo ha mostrado y se ha manifestado las bendiciones que tiene para el pueblo y los propósitos que Él ha tenido para su pueblo. Y en ese momento en que yo leía la palabra, yo empecé a identificarme con ese pueblo, yo empecé a tomar ese lugar de ese pueblo de Israel, yo empecé a decir, o sea, a ver la desobediencia, o sea, me veía en el pueblo de Israel, pero me veía tanto en las cosas que Dios le hablaba al pueblo de Israel, las empecé a poner en mi corazón. Y también la desobediencia que el pueblo de Israel hacía para con Dios. Dios sintió tristeza. Y empecé a conocer a Dios en sus emociones. Y empecé a entender que Dios nos hace semejante a Él porque Él también siente lo mismo que nosotros sentimos. Pero Él es Dios. Y es un Dios perfecto, es un Dios todopoderoso, es un Dios que a medida que yo me sentí desanimada, Él me llegaban palabras de Él, de ánimo, palabras, o sea, palabras que, por ejemplo, vamos a leer, digamos, Deuteronomio, capítulo 30 del 11, cuando Él dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. O sea, me decía para mí. Ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Esas dos preguntas que son tan importantes, son dos preguntas que nosotros tenemos a Dios cerca. Dios nos manifiesta la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero Dios nos dice, eso no es cosa difícil. Difícil lo hace el hombre, difícil lo hacemos nosotros, porque realmente no disponemos, no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y esas preguntas yo decía, de verdad las cosas de Dios no son difíciles. O sea, Dios en toda la manifestación de Él en su palabra podemos resumirla en amor a nosotros. En un Padre que quiere lo mejor para nosotros y que quiere que nosotros empecemos a tener una vida de obediencia a los mandatos y a los decretos de Él. Porque son decretos y mandatos que Él nos los da por amor, porque quiere que nosotros no vivamos en mal, para que evitarnos sufrimientos, tristezas, depresiones, vacíos, soledad. Dios nos enseña a educar a nuestros hijos, a educarnos nosotros mismos, a honrar a nuestros padres, a saber que tenemos que trabajar, a aprender a manejar nuestros problemas, nuestras tribulaciones. O sea, Dios nos enseña a que sin Él y en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Mire, hay muchas cosas de las cuales Dios me enseñó en la palabra y de las que me llevaron poco a poco me llevaron a entender que la voluntad de Dios para mi vida era buena. Cuando yo empecé a leer Josué, yo leí todos los libros, todos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cada vez Dios me hablaba, me manifestaba, por ejemplo, una palabra también preciosísima que me decía. Y también, digamos, cuando Él habló sobre las bendiciones que le dio al pueblo de Israel cuando iba a pasar, cuando iba a posesionarse en Canaán. Las maldiciones también y las consecuencias de una desobediencia, cuáles eran las consecuencias que iba a tener el pueblo de Israel. Y entonces ahí es donde yo me preguntaba, pero si yo hago bien, voy a tener estas bendiciones. Pero si yo hago mal, mira las consecuencias que van a traer en la vida cuando uno realmente no tiene a Dios en su vida y en su corazón y no es obediente a la palabra de Él. Pero también Dios me decía a mí, cuando sentía ese desánimo, Dios me decía,
Nunca se apartará de tu boca, dice, dice el capítulo 1, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartare de tu boca este libro. Nunca se apartare de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas palabras que Dios le decía a Josué y le decía al pueblo de Israel, era porque él sabía que el pueblo iba a posesionarse a Canaán, y Dios les dio las instrucciones para decirles cómo podían hacer, pero que lo único que tenían que hacer era no apartarse de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que Dios los estaba mandando a hacer. Entonces Dios decía, yo estaré con usted todos los días de la vida de ustedes, y no los voy a desamparar. Pero desafortunadamente esas son las decisiones que uno toma en la vida, que uno cree saberlo todo sin no saber nada. Cree ser, como dice Dios, usted cree ser mucho no siendo nada, porque realmente uno se envanece en sus propios caminos. Uno quiere coger sus propios caminos, uno cree que tiene toda la razón, uno quiere irse por los caminos del mundo, por los caminos que el diablo le quiere a uno mostrar, que son caminos de bien, que son caminos de diversión, que son caminos de pasión, que son caminos de los cuales al final son sufrimiento, al final son tristezas, al final, porque la palabra de Dios dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, no vino para nada más. Y esa es la mentira del enemigo que siempre quiere que nosotros andemos en tristezas, que andemos en una vida sin ningún tipo de esperanza y que pongamos nuestra confianza en el hombre, cuando Dios nos dice lo contrario, pongan la confianza en mí. Eso le habló Dios a Josué. Le dijo, levántate y esfuérzate. Solamente, mire la palabra tan importante, le dijo, solamente, levántate y esfuérzate. Y camina y nunca separes esta palabra de tu boca. Cada vez que yo leía la palabra, Dios me manifestaba, me hablaba, me decía, y yo lo tomaba personal. Yo empecé a conocer la voluntad de Dios y la verdad de Dios, y cada vez Dios me empezó a llevar a entender que esto no era por un día, no era por un minuto, no era por un segundo, sino era para siempre. Entonces llegó un momento en el cual llegué al Nuevo Testamento y empecé a entender cuál era el proceso y de qué manera yo podía llegar a tener a Dios en mi vida y en mi corazón. Era por medio de su Hijo, era aceptando a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Era entendiendo el precio que Cristo pagó en aquella cruz, por mi culpa y por mis pecados. Empecé a sentir, a tener una convicción y empecé a pedirle perdón, un arrepentimiento genuino con Dios, y empecé a anhelar tener el Espíritu Santo en mi vida para santificar mi vida. Empecé a entender que las cosas viejas pasaron y hoy soy una nueva persona. Y yo los invito, hermanos, a que pongan un corazón de verdad, contrito y humillado ante Dios, y pidan perdón y se conviertan a los caminos de Dios. Y ustedes van a experimentar lo que es realmente vivir una vida con Dios, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que, hermanos, yo en este tiempo quiero invitarlos a que escuchemos una alabanza, y después de esta hermosa alabanza vamos a orar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te seguiré. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial, precioso Espíritu Santo, amado Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso que nos has permitido compartir, Padre. Y yo te pido, Padre Santo, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada oyente, Señor, que este testimonio, Señor, que yo he compartido, Padre, que haya llegado, Señor, al corazón de cada persona, Señor, y que tú, Padre Santo, hagas tu obra en cada uno de ellos, Padre. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito todos los días de lunes a viernes a Tiempo Emmanuel, que es un tiempo maravilloso, es un tiempo en el cual Dios quiere hablarte a ti. Amén. Dios me los bendiga.